En principio te diría que versa sobre las prácticas y los discursos de las mujeres saharauis desde una perspectiva de feminismo postcolonial. Así explicado a grosso modo, estamos hablando de entender desde los estudios postcoloniales y desde la perspectiva feminista de los estudios postcoloniales el proceso de lucha que están llevando a cabo unas mujeres que pertenecen a un pueblo cuya tierra fue arrancada por mano de una ocupación militar marroquí, que actualmente están como refugiadas políticas en tierra argelina, en los campamentos de refugiados saharaui de Tinduf, y que bueno, para entender un poco la tesis habría que entender también el contexto político y el desarrollo, pero te digo que estoy trabajando con una población que son refugiadas políticas, son árabes, de religión islámica y africanas, ¿no? Y mujeres, o sea, me parece que son un sujeto clave en este momento histórico fundamental, podríamos decir, ¿no? El primero de ellos es diagnosticar cuáles son las prácticas y los discursos de estos grupos de mujeres desde una perspectiva feminista. En segundo lugar, cuáles son los conflictos que este discurso, asumiendo que fuese un discurso feminista, o entendiéndolo así, tienen con las perspectivas nacionalistas, es decir, la tensión histórica que se ha configurado en torno a las luchas entre los imaginarios y los idearios nacionalistas y los imaginarios y los idearios feministas. Y en tercer lugar, una de las propuestas de la tesis es acompañar el proceso, ser una herramienta, una voz, un micrófono a este colectivo de mujeres con todas sus tensiones, todas sus contradicciones y todos sus planteamientos, más allá de que coincidan o no con lo que desde Occidente y desde un feminismo institucional o desde un feminismo eurocéntrico se considera que es liberador o no, ¿no? Justamente lo que me interesa es cómo estas mujeres llevan a cabo procesos que desde Occidente se pueden entender como procesos que no responden a los patrones que nosotros consideramos deben ser los patrones de emancipación de las mujeres. Bueno, hay algunas, en términos de contexto, en términos espaciales, hay algunas dificultades y algunos hándicaps, pero también hay algunas facilidades. Las dificultades es que, concretamente, el colectivo de refugiados políticos saharauis que vive en los campamentos de Argelia, en el sur de Argelia, en Tinduf, al ser colonia española, ellos salen en el año 75 de su antigua tierra por un bombardeo, después de la famosa Marcha Verde, y se refugian en Argelia. Pero ellos eran colonia española, por tanto, muchísimas de las personas y varias generaciones de las que allí están situadas en los campamentos hablan español. Eso es fundamental porque en la medida que, como ahora os contaré, trabajo con historias de vida, es muy difícil hacer investigación cualitativa de historias de vida sin con traductores, podríamos decir, ¿no? Sin un intercambio lingüístico directo. Es muy complicado. En ese sentido es fácil el acercamiento. La gran dificultad es que estamos hablando de que me tengo que desplazar a pleno desierto del Sáhara, con comunidades con una tradición nómada importante, donde los patrones culturales son fundamentales a la hora de acercarte, con ciertos niveles de respeto, con ciertos niveles de entendimiento. Entonces, bueno, tiene que haber un acercamiento previo a los usos, a las maneras, a las costumbres, que te permita después realizar la investigación, porque la medida en que uno se lanza allí desde patrones culturales occidentales, probablemente la investigación ya esté mal encaminada, pero es que además en términos de relación social las complejidades y los conflictos culturales emergen rápidamente. Entonces, bueno, prácticamente yo te diría que el idioma me ayuda, con todo lo demás hay que tener procesos previos, ¿no? Uno no llega y se sienta de pronto a hacer una historia de vida y, bueno, también tiene que ver con cómo uno construye relaciones de empatía. Eso es muy importante, ¿no? Hay una capacidad ahí que no se aprende en los libros. Yo creo que hay algo clave, ¿no? Uno es compromiso político, presupuestos éticos, que las investigaciones tengan una fundamentación de justicia social, o desde o para la justicia social, y en ese sentido tener la clara apuesta de preguntarse para qué estoy investigando y al servicio de quién estoy, ¿no? Hacia dónde va mi discurso y por qué yo configuro este discurso, qué tipo de proceso quiero acompañar. Y para mí es clarísimo que ahí están los presupuestos éticos, ideológicos y políticos de cualquier tipo de ciencia. Bueno, yo creo que en el caso de mi investigación hay un compromiso con
con la experiencia de las mujeres, y este creo que es el segundo elemento que deben tener los investigadores, ¿no? Además del compromiso, si hay una experiencia compartida. Yo siempre digo que no es casual que uno acabe investigando ciertas cosas, aunque en algunos momentos sean profundamente inconscientes, ¿no? Yo me di cuenta años después, a los 30 años, que yo estudié migraciones porque yo pasé la infancia oyendo los relatos de mis papás en la mesa cuando fueron migrantes en Alemania. Y haberme criado en una familia llena de mujeres, en una sociedad profundamente patriarcal, como es la sociedad andaluza, rural del sur de España. Yo creo que ahí hay componentes vitales que en el momento que uno los identifica, y se da cuenta de que en el fondo estás buscando también preguntas propias, ¿no? Y ahí también hay que reconocer una parte muy egoísta de la investigación, y es que nos estamos buscando nosotros mismos a través de los demás, lo cual me parece precioso. Pero no renunciar tampoco a entender que parte de lo que hacemos no es solo un gesto de solidaridad, no es solo un gesto de casi de altruismo con respecto de los demás, ¿no? Es un proceso también que tiene que ver con uno, y con el crecimiento de uno y con las búsquedas de uno personales. Y en algún modo, para mí siempre fue fácil, quizás por eso, entender que uno no puede pensar si no es desde condiciones de existencia. Decía Virginia Woolf que uno no escribe sino desde su mundo, ¿no? Es mentira que la gente escriba sino desde su mundo. Y es incierto que la academia no haga eso, también lo hace, ¿no? Aunque queramos hacerlo desde grandes teóricos, desde grandes ideas, al final siempre hay un hilo metodológico que tiene que ver con las condiciones de existencia. Y entender eso fue lo que me ayudó a que es muy difícil explicar fenómenos si no nos vamos a los lugares, a las formas de construcción de relación social, a las formas de construcción de relación económica, a los cánones culturales y simbólicos que están envolviendo esa dinámica, a entender incluso la propia conflictividad al interno de comunidades, ¿no? No entender las comunidades tampoco como espacios cerrados donde no la divergencia o la disidencia no cabe, que es el caso de las mujeres saharauis. Absolutamente convencida de la causa nacionalista, pero ojo, las problemáticas de las mujeres también. Una de las cosas que más me ha llamado la atención probablemente sería cómo los patrones culturales desde los que entendemos la emancipación femenina en Occidente no funcionan en otros espacios. O no tienen por qué funcionar. Es más, te diría que ni siquiera la división liberal espacio público-privado allí funciona igual, ¿no? Y descubrir eso es desmontar también las construcciones a partir de las cuales queremos conocer el mundo. Y eso es algo que está siendo súper interesante para mí, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo. Uno diría, claro, las mujeres saharauis que están dentro todo el día de la Jaima. La Jaima es la casa imaginaros como una tienda de cuando vas al campo, de campaña gigante, de los nómadas. Eso es la Jaima, que es casa en Hassanía, que es el dialecto que ellos utilizan, es un dialecto del árabe. Uno pensaría, claro, en la medida que la Jaima es el espacio de las familias, el espacio íntimo, es el espacio obviamente privado. No, la Jaima es un espacio profundamente público de socialización, siempre está abierta y solo en determinadas horas de la noche es un espacio donde se cierra o donde se genera un clima más de intimidad, de familiaridad. El resto del tiempo es un espacio público, profundamente público. Claro, descubrir esto y descubrir que para entrar en una jaima no hay que pedir permiso nunca, simplemente hay que saludar y ya, y el espacio simbólico es la palabra, ni siquiera es el cuerpo, hace tener que replantearse dónde están entonces las opresiones, cómo operan y desde qué tipo de espacio. Y desechar todo el imaginario desde el cual el feminismo más de corte eurocéntrico, de clase media, blanco, ha venido operando, ¿no? A ver, yo creo que hay una clave de antropología política importante, muy importante. Hay una clave de antropología del género, hay una clave desde la filosofía, aunque sea desde la perspectiva metodológica, en la medida en que voy a utilizar teorías críticas, pensamiento complejo, contextualizar, ¿no? Pero si tuviera que decir, bueno, voy a utilizar algo de derecho también, habrá elementos de sociología. Si tuviera que encajarlo en algún lugar, yo diría que es una antropología política. O sea, como los seres humanos, desde nuestras relaciones, construimos la forma de resolver nuestros conflictos. Yo creo que si algo nos toca a los humanos es pensar por el resto de nuestra existencia como especie a quienes estamos excluyendo. Y eso no va a acabar nunca. Ahora, ¿con quiénes he estado trabajando yo entendiendo que socialmente siempre construimos universos
que generan periferia, yo creo que hay una clave fundamental en este momento histórico, o un sujeto histórico fundamental, político, que es el migrante, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el inmigrante está poniendo en cuestión por sí mismo las categorías políticas de la modernidad, está poniendo en cuestión el Estado-Nación, está poniendo en cuestión la ciudadanía, está poniendo en cuestión todas aquellas grandes construcciones con las que operamos en ciencias sociales todos los días. Hablamos de ciudadanía, pero no nos acordamos de los migrantes, ¿no? Hablamos de derechos universales, pero no nos acordamos de los migrantes. Se nos llena la boca con derechos humanos, pero los estados tienen la posibilidad de controlar las fronteras. Y todo esto sin vulnerar los derechos humanos. No, hombre, no. Seamos coherentes, ¿no? ¿Cómo se puede limpiar una sociedad de migrantes indocumentados, entre comillas ilegales, ¿verdad? ¿Cómo se puede legalizar a los seres humanos y a la vez querer tener un discurso de derechos humanos? Estamos en una esquizofrenia histórica durísima, ¿no? Nos estamos volviendo literalmente locos en términos terminológicos y mucho más allá. Entonces, bueno, yo creo que ese sujeto es fundamental. Y otro de los sujetos que yo creo que en los últimos 3 siglos han sido claves, es el papel de las mujeres, el papel del feminismo, y el papel del feminismo como sustento de todos otros muchos planteamientos como la teoría queer o como todas las prácticas que en algún modo están poniendo en el debate las divisiones binarias, desde las que nos estamos mirando unos a otros en la modernidad. Hombre-mujer, ciudadano-no ciudadano, blanco-negro, mestizo, no tan mestizo. Y yo creo que en ese sentido, para mí serían como 2 colectivos fundamentales en la medida en que he trabajado con eso. Habrá muchísimos más. Como marco analítico trabajo desde la teoría crítica de derechos humanos, metodología relacional, donde voy a entender o a intentar comprender los derechos desde una metodología relacional que tiene en cuenta los espacios, los contextos, las temporalidades, los relatos, lo que hicimos el doctorado en Sevilla, que hay bastante gente de esta universidad conoce como el diamante ético, ¿no? Que bueno, a mí el nombre no me gusta mucho, pero que sí me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Como vamos acercándonos a entender los fenómenos sociales, los derechos o las prácticas sociales desde una metodología relacional, donde la filosofía de lo impuro, donde entendemos todas esas prácticas, derechos, en relación a otras prácticas, a otros derechos, a otros discursos, desde cierta complejidad y desde espacios donde, en algún modo, las discrepancias son parte inherente del trabajo, ¿no? Y donde hay que asumir que la paradoja está ahí, está servida y es humana. Y por tanto no quiere hacer grandes sentencias definitorias, ¿no? Sí asumir que partes de esas paradojas me ayudan a acompañar procesos de emancipación o procesos más liberadores y que parte de esas paradojas me eliminan esa posibilidad. Yo creo que cuando permitimos que en el proceso de investigación retome con cierta lealtad y fidelidad la voz de los sujetos, cuyas experiencias, cuyos cuerpos y cuyas prácticas son los grandes conocedores de los límites del sistema. O sea, cuando nos permitimos poner nuestras herramientas investigadoras al servicio de estos procesos, recoger la voz de estos sujetos, en la medida en que somos leales y somos fieles a esas voces, en la medida en que nuestro imaginario se queda detrás y somos capaces de resituarnos en sus espacios y en sus experiencias de exclusión y de resistencia, yo creo que ahí comienza el proceso. Ahí estamos haciendo ya, estamos retomando espacios críticos o estamos resituándonos en los espacios críticos. Yo para los activistas políticos soy académica, para los compañeros de la academia soy activista política. Y esto tiene mucho que ver con qué es lo que consideramos ciencia y qué no. Y en ese sentido es complicado porque marcarte un discurso reflexivo en un espacio de movilización política puede ser casi un acto de soberbia, y hacer una fundamentación o una reflexión política en un espacio académico es casi, ¿no? Para algunos es casi un acto de soberbia, pero en el otro sentido, ¿no? En el sentido, o de desconocimiento podríamos decir, ¿no? Claro, como no hay criterios científicos, está aplicando éticos. No sé, yo creo que mi propuesta personal va por ahí, por ese enlace, ¿no? Yo creo que en ese sentido estoy situada en la frontera y no
no lo planteo como algo peyorativo, me encantan las fronteras, tengo muchos amigos que son seres de frontera, y desde esa lógica yo creo que es un espacio complicado, difícil, pero también es muy sugerente, ¿no? Yo tengo una experiencia muy bonita última, que es que me he llevado a 10 alumnos a los campamentos saharauis, 10 alumnos de ciencia política, de grado, en su cuarto año. Y bueno, al principio los rectores me decían, pero ¿qué estás planteando, no? ¿Cómo se te ocurre llevarte a 10 alumnos a un campo de refugiados en plena primavera árabe, año 2011? ¿Cómo se te pasa por la cabeza hacer esto, no? Y sin embargo, se habló, hubo bastantes reuniones, se planteó y acabaron financiando. Porque a veces yo creo que los complejos también no nos permiten apostarle a otras formas, ¿no? Es como que yo he pasado por ahí y me sigue ocurriendo que a veces a uno como que le diese cierto miedo plantear otras posibilidades, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que envalentonarnos y empoderarnos y no pensar en qué van a pensar ante otras posibilidades, plantear otras posibilidades y fundamentarlas. Desde una perspectiva personal, yo creo que buscar los vínculos entre el proceso de investigación y los procesos personales a mí me parece de una riqueza infinita. Cuando encontramos los sentidos a las preguntas desde uno, también, ¿verdad? Yo creo que el sentido que pueda tener cualquier proceso se multiplica. En segundo lugar, y no por eso menos importante, y te lo dije al principio, entender y comprender el sentido, el presupuesto político, ético que te lleva a ese proceso, también es algo que te empodera muchísimo dentro de la investigación, ¿no? Porque te pones a leer y te pones a leer con unas ganas. Y te pones a buscar preguntas que están dentro de ti, que están fuera de ti, que están en tu mundo. Y ya llega un momento donde no estás buscando preguntas para tu investigación, estás buscando preguntas también, ¿no? Para toda una forma de existir, para toda una forma de entenderte a ti, de entender tus relaciones personales, de entender tu mundo y de entender aquello con lo que estás trabajando. Entonces llega un momento donde uno se mimetiza con el cuento, ¿no? Y eso es muy bonito, cuando uno empieza a leer y se lo lleva a casa. Eso es de las cosas más lindas que te puede pasar, ¿no? Ahí es cuando llega realmente el enganche con el tema. Y en ese sentido que lo disfruten mucho, y que no renuncien a preguntas que estén ahí en el hígado, aunque no aparezcan todavía las metodologías, aunque no aparezcan todavía las financiaciones, aunque no aparezcan toda esa cantidad de formalidades que necesitamos y de apoyos pero no renunciar a las intuiciones, ¿no? Yo creo que las intuiciones son fundamentales y que tienen que ver con unas búsquedas que en la medida en que somos capaces de implementarlas y de llevarlas a cabo, el aprendizaje va de una forma muy fluida.